Bueno, mi nombre es Luis Polo, yo soy psicoanalista, psiquiatra y hace poco me largué a escribir en la pandemia y soy un lector de toda la vida. Nací en Paso de los Libres, viví 15 años allí, después viví 15 años en Buenos Aires, en donde estudié medicina y me formé como psicoanalista. Después vine a Corrientes en el año 86 y ya me quedé acá a trabajar y a vivir y tener familia. Tengo 3 hijos y un nieto. Érase una vez en Paso de los Libres, es mi primer libro individual. Escribí un libro colectivo hace unos años atrás que se llamaba El Círculo Invisible, con varios autores de Corrientes, que eran cuentos. Y Érase es una autobiografía, pero en realidad yo lo llamo que para mí es como un Frankenstein literario personal, porque no es exactamente una autobiografía clásica, en donde yo relato mis cuestiones familiares y personales en Libres en la década del 60, con el objetivo de contar cómo funcionaba la ciudad en esa época. Pero en la introducción hago un recorrido por la historia de cómo surgió Paso de los Libres. Entonces comienza como un ensayo y después pasa a los relatos, y a su vez los relatos tienen citas de textos como si fuera un ensayo histórico. Cito libros, textos que yo he leído, que yo quiero que la gente lea, etc. Y la autobiografía está hecha como el niño que yo era, ¿no? Y con esa mirada de un chico que va creciendo, un chico de clase media, de la burguesía de Paso de los Libres, que va creciendo, que le pasan cosas. Y lo interesante es que yo cuento lo que sucedía en la ciudad con los nombres y apellidos de las personas reales. Y entonces muestro ahí el conflicto identitario que tiene toda ciudad de frontera con la cuestión de lo argentino, lo brasileño. El libreño es el que toma como muy propio mucho de la cultura brasileña, mucho. Por ejemplo, para nosotros era más importante el portugués que el guaraní. Mi segunda lengua es el portugués. Yo hablo con facilidad el portugués. Entonces había una serie de conflictos identitarios que yo trato de relatar ahí y rescato las cuestiones más importantes, lo que era para un niño que vivía jugando al fútbol, rescato lo que era la escuela, ir a misa, los bailes, las fiestas de carnaval, que en Libre es como la fiesta cultural, ¿no? Y es como un pequeño libro de aventuras, está contado, sí, como algo amable, pero también rescato hechos históricos, sociales, que marcaban a la ciudad y que marcaban a la República Argentina. Por ejemplo, si había un golpe militar, la ciudad se paralizaba porque la ciudad vivía en torno al puente. El puente era una calle más de la ciudad. Y si había un golpe militar en Argentina o en Brasil, se paralizaba, se cerraba el puente por una semana. Entonces, yo cuento todas esas vicisitudes y, nombro a mis amigos, a los amigos de mis padres. Y fue como un refrescar mi memoria y saldar una deuda también que yo tenía con Paso de los Libres y sobre todo con mi padre. Él decía que algún día había que escribir las historias de Libres, de los personajes de Libres. Y yo hice eso, pero no con un intento de un pintoresquismo simple, sino que yo conflictué un poco la situación por justamente las situaciones políticas que había en la ciudad. Entonces es un retrato social. Y yo me inspiré en Amarcord, porque si uno se inspira, se tiene que inspirar en los grandes. Si uno copia, hay que copiar a los grandes. Entonces yo siempre amé la película Amarcord de Fellini, que es un retrato de un niño que crece en un pueblito de Italia. Entonces yo tomé ese modelo y ahí, por supuesto, ahí escribí Érase, que a su vez el nombre es un nombre de varias películas americanas que son históricas, ¿no? Es algo que se precipita, que uno lo viene pensando. Yo, por ejemplo, Érase, sin ese nombre lo tenía armado hace como 10 años. Y siempre por una razón u otra no lo hacía, hasta que en la pandemia hice un taller literario con Mariano Quirós, con el escritor chaqueño. Y entonces escribí cuentos, escribí una novela que se está por editar ahora. Y como tenía pendiente esto el año pasado, me sobró tiempo. Y le metí y más o menos en 6 meses la terminé, pero el proceso de escritura lleva años. La otra novela que te puedo publicar ahora me llevó 2 años,
lleva mucho tiempo, pero mucho esfuerzo, porque no solo es pensar, escribir, sino corrección. La corrección es fundamental, y volverte lector de tu propia escritura no es fácil, pero es un camino necesario. Esto no es un autoanálisis, pero yo no hubiera podido escribir esto sin mi análisis, que lo hice 25 años. Me analicé 25 años y sin eso no hubiera podido hacerlo, obviamente. Lo que yo escribo ahí es ficción, aunque muchos sean relatos de esto, la mayoría de las cosas sucedieron, pero al modo de contar ya es ficción. Pero sin todo ese bagaje cultural que yo traje de muchas lecturas, porque para mí, si no se lee, no se puede escribir. Es más importante leer que para poder escribir bien. Y yo trato de copiar y de robar a autores que yo admiro, como Horacio Quiroga, el mismo Mariano Quirós, Roberto Arlt, no sé, hay un montón de escritores que yo quisiera escribir como ellos. El Érase está pensado principalmente para los libreños. A mí Libres me enseñó algo, que es que hay que andar en grupo, que las cosas en la vida funcionan en grupo. Y yo eso lo traigo desde mi infancia. Yo vivía en grupo en Buenos Aires también. Yo acá en mi consultorio en Corrientes nunca atendí solo, siempre fue en instituciones. Y en Libres hay un concepto que se llama parcería. Tus amigos son tu parcería, es un grupo de gente que vos elegís con quien andar en la vida. Y está destinado principalmente a la gente libre, pero como es un libro universal, lo ha leído gente que no es de Libres y que es de Buenos Aires inclusive, y que les ha gustado, han sentido que eso que sucedía en la década del 60 en Libres, de alguna manera ellos también de alguna manera se sentían identificados con lo que ahí pasaba. Voy a leer un relato que se llama Los Argonautas del Valiant, que es el que yo más disfruté de escribirlo. No sé si es el mejor, pero basado en una experiencia real y que fue muy reconfortante vivirla y también escribirla. Se llama Los Argonautas del Valiant. Era un domingo de cielo totalmente encapotado. No llovía, pero era algo que estaba por suceder en cualquier momento, tal como había acontecido casi toda esa semana de vacaciones de invierno que fuimos a pasar a lo de mi abuela Lola a Corrientes. Partimos bien temprano en el Valiant 4 rumbo a Paso Los Libres. Al volante iba Maggi Cambiaso, a su lado mamá y los 4 hijos en el asiento trasero, peleándonos por un lugar en las ventanillas. La séptima pasajera era LT7 Radio Corrientes, la que anunciaba un día lluvioso y muy frío. Era un viaje que duraba unas 6 horas, pero con lluvia podía extenderse unas 2 horas más. La ruta hasta Saladas estaba recientemente asfaltada. Después nos esperaban unos 250 kilómetros de camino de arena, tierra y pedregullo. A esa travesía la habíamos hecho muchas veces, inclusive de noche con mi padre al volante, cuando nos llevaban a los hijos para que pasáramos vacaciones de verano a Corrientes. En Empedrado, el séptimo pasajero dejó de acompañarnos. La radio del auto solo emitía sonidos de rayos lejanos que veíamos en el horizonte, de donde parecían huir los pocos autos que cruzábamos. En el cruce de las 4 bocas de Saladas comenzó a lloviznar. Por el frío parecía una nevisca. Maggi, con su habitual soltura, consultó al expendedor de nafta de la estación de servicio sobre el estado de la ruta, que encobijado debajo de un sombrero de paja y una larga bufanda, y temblando de frío, nos dio una respuesta lapidaria. Era una locura ir hacia Paso Los Libres. Maggi y mamá eran maestras y tenían que presentarse a clases al día siguiente. No estaban por darse por vencidas así nomás. Maggi era maestra de la escuela nocturna graduada. Como se estaba quedando sin alumnos y corría riesgos de perder su cargo, habló con el comisario y completó el mínimo de alumnos con los presos, quienes, felices de la vida, cruzaban todas las noches la Plaza Independencia hacia la escuela graduada. Cargamos nafta y tomamos la ruta hacia Goya, también asfaltada bajo la lluvia que se había hecho mucho más intensa. Mis hermanas y yo nos entreteníamos en los viajes adivinando qué modelo de auto cruzaríamos o cuál sería el número de patente. Pero como no había ni un alma en la ruta iniciamos una guerra sobre cuál sería la mejor película que habíamos visto. Así nombramos a West Side Story, Bonnie and Clyde, La noche de las narices frías
y yo elegí a Django, la magistral película interpretada por Franco Nero. Nos cruzamos con un solitario gaucho a caballo, con su sombrero de ala ancha y con un capote de cabeza a los pies. Parecía un ser inmortal, salido del mundo de los esteros. Es el coloso con el que peleó Jasón, dijo mi hermana Rosario. Nos entretuvimos un buen rato imaginando que los postes de luz o los árboles eran las calaveras que tanto miedo nos habían causado un par de años atrás cuando vimos Jasón y los argonautas. En un comedor de la ruta de Goya nos dijeron que los caminos hacia Sauce estaban intransitables, que la única alternativa era continuar hasta La Paz. Dejamos a un costado Feliciano, esquina, en donde nos abandonó nuevamente la radio, y entramos en un camino de tierra hacia La Paz. Maggi subía con pericia al Varian 4 a una huella y decía: «No salgo de la huella ni aunque vengan degollando». En La Paz nos dijeron que era mejor esperar hasta el otro día. Anunciaban que ya no llovería más. Nos alojamos en un hotel de mala muerte. Después cenamos en un restaurante del centro y antes de ir a dormir, ¿qué mejor que ir al cine? Vimos Art de París, una superproducción de grandes estrellas del cine que nos vino como anillo al dedo para terminar bien el primer día de viaje. Al amanecer ya estábamos en la salida de La Paz, dispuestos a realizar el tramo final. Seguía nublado, pero por lo menos no había llovido en toda la noche. Solo nos quedan unos 500 kilómetros hasta Libres, dijo mi madre con entusiasmo, lo cual afiló, como la piedra a la hoja de un cuchillo, nuestro ánimo de argonautas. Desayunamos con café con leche y unas inmensas y pesadas medialunas y cargamos nafta en nuestra estación de servicio. Había que esperar que partiera o llegara un vehículo y subir a la huella, algo que bien podía tardar unas cuantas horas. «Ya tengo la solución», dijo Maggi, mientras se peinaba y se pintaba los labios de un carmesí furioso. Se dirigió a un camión que estaba estacionado a un costado de la estación y golpeó la ventanilla del conductor. Maggi era una joven y bella mujer, y muy simpática. Desde chica vivía con su padre, por lo que había aprendido a manejar desde temprano situaciones como si fuera de adulto. Además, cuando le convenía, falaba muy bien portugués y si hacía falta, inventaba un poco de italiano. Despertó al chofer del camión y vimos cómo le hablaba en portugués al somnoliento camionero. Maggi dominaba a la perfección el idioma más importante del mundo en esos momentos: cómo seducir a un hombre. En menos de lo que canta un gallo, el camionero encendió el motor de su camión, sonrió, pegó 2 bocinazos dirigidos a Maggi y encaró hacia la ruta, dibujando las necesarias huellas por las que el Varian 4, haciendo honor a su nombre, fue prácticamente surfeando bajo la impecable conducción de Maggi. Lo más entretenido del viaje fueron los bocinazos que cada tanto lanzaba el camionero, cual mensaje en clave Morse, que Maggi respondía. «¿Qué me dijo ahí, chicos?», preguntaba Maggi. «¿Que quiere salir con vos?», repetíamos. «Pobrecito, es un amor. ¿Qué le contesto?», nos preguntaba Maggi riéndose. «¿Que tenés novio?», respondíamos los hijos a coro. Maggi contestaba con diferentes bocinazos, que eran festejados con nuestras carcajadas y devueltos como un eco por nuevos bocinazos desde el camión. «¡Ay, qué atrevido! Mejor no les digo lo que me contestó», decía riéndose Maggi. A media tarde, cuando el sol asomaba por el horizonte, llegamos a Libres después de 30 horas de viaje, totalmente exhaustos, menos el incauto camionero, quien recordó a Maggi la cita que tenían acordada para esa noche. Cuando arribamos a casa, papá recién había podido comunicarse con la casa de mi abuela. Desde el día anterior las comunicaciones telefónicas estaban cortadas. Y conociendo a Maggi y a mamá, nos estaba esperando. Le contamos con lujo de detalles todas las peripecias del largo viaje y por supuesto la aventura de Maggi y el camionero, algo muy festejado por papá. Esa noche dormí plácidamente, no era para menos. El buen Jasón, manejando un camión, llevaba finalmente a su destino al vellocino de oro, el cual tenía el rostro de nuestra querida e indomable Maggi.